La familia puede ser un gran apoyo, una fuente de afecto, violencia y de conflictos. Pero ¿qué tanto nos marca nacer en una familia o en otra? ¿Ser hijos de madres solteras o de madres casadas? ¿Qué efectos tiene recibir una mayor o menor estimulación desde que nacemos? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia Vid, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. No dejen de suscribirse a nuestro canal de Voces en Acción, www.spreaker.com/show/Voces en Acción. En este episodio nos sumergiremos en la familia como fuente de desigualdades, en los efectos duraderos de la estimulación temprana y en cómo el Estado puede intervenir desde la infancia para evitar que nuestro destino dependa de algo tan azaroso como la cuna en la que nacemos. Si yo no hubiese tenido la suerte de nacer en este momento específico de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, donde en ese momento había servicios públicos, educación de calidad y de salud de calidad, yo no hubiera terminado con un doctorado en Oxford. Una de nuestras invitadas hoy es la argentina Florencia López Bo, economista del BID y autora de un capítulo para la CIR. Antes de trabajar en primera infancia, Florencia hizo un doctorado en Oxford, con una tesis sobre la desigualdad en una Argentina muy golpeada por la inflación. Esto de la hiperinflación, siempre el dólar y que el desempleo y mi mamá sufriendo eso, mi mamá viuda también. Entonces creo que yo quise entender qué era todo esto que la volvía loca a mi mamá. Como le pasa a los escritores con sus libros, las experiencias personales también marcan el trabajo de los economistas. El paso de Florencia por la escuela pública en Buenos Aires fue clave para darle sentido a lo que hace y para iluminar el capítulo que preparó para la CIR con Horacio Atanasio y Sarah Reynolds, un trabajo sobre las brechas que genera no tener acceso a programas de primera infancia, a cuidados de calidad o a una estimulación temprana que potencie las habilidades cognitivas y socioemocionales en los niños. Antes de que empecemos a hablar del capítulo que escribieron Horacio Atanasio, Sarah Reynolds y tú, quiero que me cuentes un poco qué te llevó a estudiar economía en un país como Argentina y también quiero que me cuentes qué te llevó a estudiar la primera infancia. Yo tenía hasta 2 o 3 compañeros que vivían en lo que en Argentina se llama conventillos, que son estas casas antiguas, grandes, donde conviven numerosas familias de bajos recursos. En una habitación pueden convivir 6, 7 personas. Y una de las niñas con la que yo jugaba, y era mi compañera en la escuela, Lorena, me choqueó profundamente ver que yo tenía que ayudarla, yo que era su compañera, con las tareas, con los deberes. Mi mamá era muy insistente en que también la ayudáramos con ropa, con zapatos. Creo que ahí de chiquita, ¿no? Me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué algunos tantos y otros casi nada? ¿Por qué Lorena no tiene una mamá que le ayude a hacer los deberes? Esta situación de la brecha me impactó mucho y unos años más tarde, 10 años más tarde, me la crucé en la calle. Embarazada, a los 15 años, ya había dejado la escuela. Creo que sí que mi preocupación o mi curiosidad por entender las desigualdades empieza en mi aula de segundo grado. Y la primera pregunta que tengo ya muy relacionada con el capítulo que ustedes escribieron es preguntarte precisamente eso. ¿Qué tanto define e influencia la cuna, la familia donde uno nació sobre nuestro futuro? ¿Cómo se manifiesta además esto en las desigualdades de las capacidades de un niño? Y cuando hablamos de primera infancia, que es uno de los objetivos del episodio de hoy, ¿a qué nos referimos con primera infancia? Entonces, si quieres, primero definamos qué es primera infancia y después nos cuentas eso. Cuando nos referimos al desarrollo de la primera infancia, tenemos una definición bien clara, que es el desarrollo cognitivo, socioemocional, motor y del lenguaje en los primeros 5 años de vida. Hay buenas noticias, igual los niños menores de 5 años hoy en la región viven más, están más educados, con unas condiciones muchísimo mejores que lo que estaban hace 50 años, sin perjuicio de todo lo que sucedió durante la pandemia. Pero algo que es bien marcante es que cuando un niño llega a la escuela primaria, ya un niño de una familia pobre va a tener unos serios déficits en relación a un niño de una familia más rica. Y te quiero dar un ejemplo muy gráfico. Primer día de preescolar en Ecuador.
llega un niño ecuatoriano de una mamá con educación primaria. Él va a llegar con 1 año y medio de rezago en relación con el niño que tiene una mamá con educación superior. Repito, o sea, el niño pobre llega con el desarrollo de su lenguaje de 3 años y medio, cuando el niño rico llega con un desarrollo adecuado para su edad. Lo observamos en todos los dominios del desarrollo de un niño, pero es más claro en el lenguaje y en el desarrollo cognitivo. Y esto es lo que definitivamente es la base de las desigualdades que vemos hoy en la región. Tener evidencias es fundamental para ver cómo invertir nuestros recursos limitados de la mejor forma. Y gracias a los llamados datos longitudinales, hoy sabemos lo importante que es invertir en la primera infancia. Los datos longitudinales son encuestas que siguen, por ejemplo, una familia a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de estos 5 países que nosotros analizamos, son casos únicos en la región en los que se ha seguido una familia cuando tenía un bebé de 0 a 5 años y después 4 años más tarde se la volvió a entrevistar y 8 años más tarde se la volvió a entrevistar y 12 años más tarde se la volvió a entrevistar. Este tipo de datos hace una década casi no existían en la región, o sea, estos han sido grandes avances en la región. Lo que vemos es esto de que las brechas entre niños más ricos y más pobres que se observan a los 2 o 3 años de edad, las seguimos observando 12 años más tarde. De nuevo, lo observamos en todos los países que hemos analizado y en todos los dominios del desarrollo. Y lo que es preocupante es que nuestros análisis ven que no hay lo que en inglés se llama catch-up, no hay recuperación. No vemos que estos niños se hayan ni acercado a los niños más aventajados. Pero sí, definitivamente hay intervenciones que pueden mejorar la situación de los niños más vulnerables. Uno de los mejores negocios que puede hacer una familia y un Estado para luchar contra la desigualdad es invertir en la primera infancia. En Estados Unidos, expertos en medir los efectos de los programas para la primera infancia, como el Nobel de Economía James Heckman, han encontrado que por cada $1 invertido en un menor, se pueden recibir retornos desde un 7 hasta un 10% anual. La primera infancia es una ventana única para invertir en el capital humano, ¿no? Es cuando se sientan los cimientos del aprendizaje futuro. Es como una casa. Si uno construye bien las bases de la casa, va a ser muy difícil construir la casa y que no se caiga. Y es interesante porque no solo son los aprendizajes los que se sientan las bases en esta primera etapa, sino que también el comportamiento, la salud. Un niño que tuvo una mejor formación y una mejor estimulación en la primera infancia va a tener menor deserción escolar, menor depresión, va a tener menor probabilidad de tener conductas antisociales. Y todo hace que este sea un adulto más productivo, con mayores ingresos y con menor probabilidad de caer en la pobreza. La curva de Heckman, así llamaron en Estados Unidos a una gráfica que muestra cómo los retornos son más altos, en la medida en que la inversión en programas de primera infancia ocurre más temprano. Los más altos son en la etapa prenatal, seguidos de la estimulación temprana que recibe un bebé hasta los 3 años, y así hasta que el cerebro ya deja de ser tan maleable. Y entonces eso nos lleva al siguiente tema que queremos hablar, y es ¿qué se puede hacer para reducir estas desigualdades? ¿Qué intervenciones se han hecho en América Latina y en el Caribe para mejorar la primera infancia y mejorar la calidad de los servicios de la primera infancia y expandir también el acceso a los servicios de primera infancia? Bueno, claramente hay que trabajar en programas de transferencias monetarias para combatir la pobreza de estos hogares. Hay que trabajar en programas que mejoren el estado nutricional y de salud de los niños. Pero yo quisiera hablar de programas más dirigidos a cerrar estas brechas en el desarrollo infantil tal cual lo definimos hace un rato. Y esto requiere de intervenciones que se dan en los 2 ámbitos en los niños pasan la mayor parte de su tiempo. En el hogar, y a esos le llamamos los programas que mejoran las pautas de crianza, y en un centro, sea preescolar, sea un jardín, una sala cuna, como la llaman distinto en cada país. Y la región ha avanzado mucho en mejorar la cobertura, en particular de preescolar, pero el foco no está en la calidad. Uno de los modelos más exitosos para romper estas brechas nació en Jamaica hace más de 30 años, de la mano de unas académicas expertas en primera infancia. El programa se llama Reach Up and Learn, y su misión desde el comienzo fue capacitar a un grupo de madres de bajos recursos sobre cómo estimular a sus recién nacidos y sacar a flote todo su potencial. Básicamente
Susan Walker, Sally Grantham McGregor y un equipo de la Universidad de West Indies empezaron a observar que no era solo un tema nutricional lo que estaba sucediendo en estos hogares de Kingston, muy vulnerables, tremenda pobreza, pero que había un tema de estimulación temprana. Entonces diseñaron un currículo estructurado, porque las madres no tenían un nivel de educación muy alto, y trabajaron con el Ministerio de Salud para que las agentes comunitarias de salud visitaran a estas familias muy vulnerables una vez por semana durante 1 hora entre los 6 meses y los 24 meses de edad de los niños. Se hizo esto con 129 niños en Kingston, la capital, pero a 61 niños, a la mitad, se les dio un paquete nutritivo y el currículo de estimulación temprana, y a la otra mitad solo el paquete nutritivo. El currículo está basado en el juego y tiene actividades específicas para cada grupo de edad. Por ejemplo, para el bebé de 6 meses se usa la hora del baño. Se usa la hora del baño para enseñar el concepto de opuestos. Y se le dice, vamos a poner esta tacita con agua. Mira, la taza está vacía, la taza está llena. O, el bebé está seco, el bebé está mojado. Esa es la intervención que la gente comunitaria de salud va a trabajar con la mamá a los 6 meses. Pero a los 12 meses ya son actividades más complejas. Se va a trabajar lo motor fino, se le va a dar un papel, se va a enseñar a garabatear. Se va a trabajar con actividades que tienen que ver con acciones. Por ejemplo, decirle adiós a papá, que se va a trabajar. O el bebé está arriba, abajo. Luego de 2 años de que esta intervención tuviera lugar, lo que se vio es mejor desarrollo infantil. Luego se siguió a estos niños en la escuela, cuando estaban en la escuela, mejores logros académicos. Se los siguió en la adolescencia, menor depresión, menores comportamientos antisociales. Se los siguió en la adultez y estos impactos en los salarios impresionantes. Imaginemos que nos suban el salario 25%, es un montón. Y a los 31 años, 43%. No solo eso, sino los efectos intergeneracionales que está en este momento estudiando el equipo. Reach Up works because you change the parent. And tras dictar unos talleres en el BID, hablamos con la profesora Susan Walker, una de las académicas detrás de este programa. Conversamos sobre lo que lo hace tan revolucionario y sobre sus recomendaciones para replicarlo en otros países. Un currículo estructurado, dice Susan, permite que personas sin mucha educación puedan aplicar el programa con la ayuda también de los manuales y videos que han recreado para guiar las actividades y mantener la fidelidad y calidad de las intervenciones. A los gobiernos les recomienda no solo evaluar y supervisar la calidad y la fidelidad, sino planificar desde el comienzo, integrar el programa a la infraestructura que ya tienen, empezar con intervenciones a baja escala que se expandan poco a poco y entender que así se puede hacer mucho con intervenciones sencillas. Hay que invertir recursos importantes para que el proyecto sea sostenible y perdure en el tiempo. El caso de Jamaica es ejemplar en el mundo. Nos muestra que en nuestra región, pese a las limitaciones, podemos imaginar e implementar soluciones de vanguardia y de bajo costo en relación con los grandes efectos que se consiguen. Pocos pueden darnos mejores luces sobre cómo escalar este tipo de intervenciones sin perder esos beneficios enormes que el economista italiano Orazio Atanasio, uno de los fundadores y miembros de la serie de la Deaton Review, coautor de Florencia en su capítulo sobre primera infancia, profesor de la Universidad de Yale y muy involucrado en la implementación y evaluación del programa de Jamaica en Colombia. ¿Cómo les fue en ese proceso y qué tan difícil fue ese proceso de escalamiento? Lo que armamos allá fue como una pirámide. El experimento se hizo en 96 pueblos, pero 48 eran de control, entonces se implementó en 48 municipios. Habíamos 3 coordinadoras. Las coordinadoras entrenaban las madres y se quedaba en continuo contacto con ellas. Inclusive le daba rondas para darle feedback, para darle refuerzo del entrenamiento cada 2 o 3 meses, algo así. La idea es que las madres líderes que hacían las visitas no eran personas particularmente entrenadas, no eran estudiantes de desarrollo infantil, eran personas de los pueblos, beneficiarios de Familias en Acción. Entonces eran avispadas, muy pilas, como se dice en Colombia, pero necesitaban soporte. Y eso es importante
tener una conexión constante con ellas. Entonces la idea es que a escala tienes la estructura ya en los pueblos, que son la madre líderes, pero tienes que ponerle encima un escalón más alto. Después, ¿cómo funcionó? Creo que funcionó bien hasta cuando duró, en el sentido que nosotros conseguimos impactos sobre el desarrollo de los niños al final de la intervención. La desilusión allá vino que después de 3 años del final de la intervención volvimos a medir los niños y las familias y no encontramos nada. Los impactos desaparecieron completamente. Lo que quiere decir esto es que probablemente esta intervención tenía que durar un poco más de los 18 meses que duró. También es posible, hablando con Sally, ella me decía, mira, en Jamaica, cuando los niños tenían 6, 7 años, los impactos parecían muy chiquitos. Y después aparecieron otra vez. Entonces yo no tengo la plata para ir a medir a estos niños otra vez, pero eso sería muy interesante. Ahora estos niños tienen como 10, 11 años. Tú mencionas y has mencionado muchas veces que es muy importante la participación y aprobación de la comunidad. ¿Cuál es el papel de la comunidad y qué es lo que hace que sea exitoso un programa cuando la comunidad está activa? Creo que es fundamental que los mensajes sean dirigidos a través de actores que pertenecen al mismo ambiente. En ese sentido, la idea de las madres líderes me parecía importante. Se establece una conexión y esto puede pasar solamente si la comunidad misma toma posesión de la intervención misma. Ese es el primer sentido. El segundo papel de la comunidad, que inclusive los insumos que puede dar a los niños son importantes. Puede ser que no sea tan importante para los niños hasta los 3 años, pero después los niños se van volviendo más sociales, más interactivos con otros. Y se van a la tía, se van a la abuela, se van a la vecina. Entonces, la integración de la comunidad, la provisión de servicios informales, de favores, de me cuidas al niño por un rato cuando voy a comprar la leche, mira, se enfermó, ¿qué puedo hacer? Todas esas clases de cosas van a ser muy importantes. Y desafortunadamente, en muchas partes del mundo, las comunidades se han vuelto mucho más segregadas, mucho más falta de confianza y de pertenencia. Y esto es la otra dimensión que es importante. Y ahora quiero irme a un tercer actor que no hemos mencionado hasta ahorita, que son los padres, los hombres. Por lo general se cree en estos programas que se va a enfocar en la madre, en la mujer, pero los hombres también pueden jugar un papel y deben jugar un papel importante en la estimulación de sus hijos y en estos programas, con el entendido que además todos queremos lo mejor para nuestros hijos, que tengan una mejor educación, que tengan unos mayores ingresos. ¿Qué anécdotas nos puedes contar de lo que viviste en campo cuando estaban haciendo estos programas y qué pasaba con los papás, con los hombres, cuando se estaban haciendo los programas de estimulación temprana? Mira, nosotros no hemos trabajado mucho, seguramente no en Colombia, sobre esa cosa. Dicho esto, es cierto que el programa de Reach Up, el programa de Sally, dice explícitamente que se tiene que intentar de involucrar todos los miembros de las familias que están presentes. No es solamente la madre, sino son los hermanos, son los padres, los abuelos. Cualquier persona que esté en la casa puede jugar un papel. Es mejor si se involucra en el proceso de estimulación del niño. Existen muchas luchas urgentes y posibles caminos. Más pedagogía para mamás y papás sobre la importancia de la estimulación temprana y cómo hacerlo, por ejemplo. Pero los recursos no son ilimitados. En general, es importante que los gobiernos aprovechen de las estructuras que ya existen. En muchas veces estas estructuras no son perfectas, tienen muchos problemas, pero tienen un don importante que es que ya están reconocidas en el territorio. El ejemplo de Colombia es los hogares comunitarios. Y la gente los conoce. No siempre les gustan, pero los conoces. Entonces, el primer paso es mejorar esta estructura existente. Estás hablando de la importancia de las madres comunitarias en Colombia que están en todo el territorio y eso es algo que es realmente impresionante y con un alcance muy grande. Y en Colombia en un momento dado se empezó y se tomó la decisión de
hacer unos centros infantiles en donde se migraba de los hogares comunitarios a los centros infantiles, en donde se tenía una infraestructura, por decirlo de alguna manera, un poco más elegante y más flashy, pero tenían más niños por profesor y tenían otros cambios que fueron importantes. Cuéntanos un poco cómo es lo que pasó en Colombia cuando se hizo esa migración de hogares comunitarios o de madres comunitarias a estos centros infantiles. Muchas gracias por esta pregunta. Esa es una de las cosas que más cambió mi manera de pensar sobre estos problemas. Yo estaba en Colombia trabajando sobre varias cosas y me pareció que esta iniciativa era muy interesante, de la creación de los centros de desarrollo infantil, como se llaman, de agrupar los hogares comunitarios y llevarlos de esos centros modernos, etc. Y después me acuerdo que visité uno de esos centros en Medellín y estaba con Helen Hanningham. Y le dije a Helen, mira, tienes que visitar eso, es espectacular. Entonces fuimos a visitar ese centro en Medellín. Me hizo notar una cantidad de cosas que los niños tenían muy poca contacto inmediato con las profesoras. Hicimos una evaluación de este tentativo de agrupar los hogares comunitarios en centros de desarrollo infantil. Y lo que encontramos es que tuvo un impacto negativo, o cero o negativo en algunas dimensiones. Y eso se colea lo que está diciendo. Mucho mejor mejorar los hogares comunitarios pequeños, que son 12 niños con una profesora, con una madre comunitaria. Obviamente, uno podría entrenar a estas madres comunitarias, hacerle unos cursos de capacitación y todo esto. Mejor esto que poner los niños con 300, 400 niños. Y esto yo creo que es una lección de política pública muy importante para los hacedoras de política, ¿no? No tratar de empezar de ceros y inventar la rueda cuando se tiene toda una estructura tan importante como las madres comunitarias y de pronto con inversiones un poco más bajas, no tan visibles como los centros de desarrollo infantil, se puede llegar a lograr mucho más por los niños. Esto es una lección que creo que es muy importante para la región y para los que hacen política de primera infancia. La pandemia hizo aún más grande la brecha entre nacer en una u otra familia, entre recibir o no estimulación temprana. En algunas pudimos darnos el lujo de acompañar a nuestros hijos en el confinamiento. Otras familias, la mayoría dedicadas a oficios informales o a trabajos esenciales y peor pagados, no pudieron ni siquiera acompañar a sus hijos durante el confinamiento. Además, tuvieron que esperar más tiempo a que reabrieran los colegios públicos por falta de condiciones apropiadas. Florencia, quiero que nos cuentes un poco qué pasó en el COVID. Tú has hecho esos estudios y miraste lo que sucedió en el COVID en la región y tuvo unos impactos enormes en los niños pequeños durante la primera infancia, que como ya hemos venido discutiendo, son impactos que perduran en el tiempo a menos que haya una acción muy decidida del Estado y una inversión muy decidida del Estado en los niños que fueron afectados por esto. ¿Qué dan tus estudios? ¿Qué hemos encontrado respecto a eso? Bueno, primero hemos visto que los cierres de preescolares y servicios de primera infancia durante el COVID fueron los más largos. Fueron 100 días más adicionales de cierres que en otras regiones del mundo. Y creo que no sorprende, ahora que estamos pensando en la igualdad, ¿no?, que estos cierres se dieran en la región más desigual del planeta, porque una educación que no genera aprendizajes, que es de mala calidad, que no genera movilidad social, hizo que la percepción de la sociedad de estos servicios fuera: este cierre es cero costo, no importa, no hubo ninguna demanda por reaperturas. Lamentablemente no fue lo que ocurrió, el costo no fue cero, el costo fue altísimo. En las mediciones que hemos realizado en Chile, nuevamente, y en Uruguay, tomando por suerte estas encuestas longitudinales que tomaban los gobiernos, hemos visto pérdidas en el desarrollo enormes y en particular en los niños más vulnerables. Y no solo eso, hubo una crisis nutricional, porque la escuela también era el lugar donde se daba el desayuno, el almuerzo, el bolsón de comida, y una crisis de la salud mental de las cuidadoras, que en general son mujeres, y en definitiva una verdadera catástrofe, porque lo que hizo la pandemia fue amplificar esas desigualdades que ya existían en la región. Lo más preocupante, creo, es que no ha habido en primera infancia una voluntad de hacer programas remediales. Lo hemos visto en niños más grandes, pero no tanto en primera infancia.
Y en Uruguay ustedes midieron cuál fue el impacto Ujú. con los niños y el impacto diferencial para niños de altos y bajos Sí. ingresos. ¿Por qué no nos das esa cifra que a mí siempre me ha parecido impresionante? Sí, es bien interesante porque en Uruguay además es el país donde menos se cerró. Se cerraron solo 3 meses. Es un país donde los padres tienen un nivel educativo más alto relativos con otros países de la región. O sea que estos niños se quedaron en la casa con padres relativamente educados que podían apoyarles con el Zoom, con la tarea. Y además es el país con mayor digitalización. O sea que también había conectividad para conectarse a lo que sea que estuviera ofreciendo el preescolar. Y así todo, vimos en particular en los primeros 2 quintiles de ingresos, o sea, los niños más pobres, un impacto que equivalía a haber perdido todo el año del preescolar. O sea, haber cerrado 3 meses generó una pérdida en el aprendizaje de un año entero sin estar yendo al preescolar. Lo interesante también es que los niños más ricos, los del cuarto y el quinto quintil, no fueron impactados. Estos efectos protectores de la educación parental y de la riqueza es bien cruda, ¿no? De vuelta a lo que estábamos diciendo antes. Se amplificaron las desigualdades ya existentes. 3 meses de cierre generaron un año de Ujú. pérdida educativa. Uh-huh. Eso realmente es una catástrofe. En Uruguay, uno de los países menos desiguales de la región, una historia progresista a nivel mundial, se ha hecho un esfuerzo grande por superar las brechas que se abren por la falta de estimulación temprana y están luchando para evitar esa catástrofe. Florencia, tú te vas la próxima semana para Uruguay, precisamente, Uh-huh. a trabajar en unos programas que tenemos en el Vita Ya. ¿Qué estamos haciendo con Uruguay? Bueno, por ahí empezar diciendo que Uruguay tiene una agenda bien integral de la primera infancia que cubre temas de cobertura, calidad, medición y una agenda analítica. En temas de cobertura, por ejemplo, hemos apoyado con un préstamo en la construcción de los centros CAIF, son centros que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, y voy a estar visitando algunos centros. Hoy en día, gracias a estas reformas, Uruguay tiene la mayor tasa de asistencia de los niños más pequeños, de 0 a 3 años, por medio también de innovaciones, con becas socioeducativas y de integración, con jardines que se construían en el lugar de trabajo de las madres, que se generaron estos incrementos tan grandes en cobertura. En temas de calidad, estamos apoyando también la medición con un instrumento nuevamente que sea simple para poder ser escalado a nivel nacional y que informe el sistema de mejora continua de la calidad para certificar centros, para certificar a las cuidadoras. Y vamos a estar conversando con el equipo del sistema de cuidado sobre este instrumento. Bueno, buenos días, mi nombre es Soledad, soy maestra referente en este centro desde el año 2016. Bueno, mi nombre es Victoria Cesari, soy psicomotricista, trabajo acompañando a las familias en el programa de experiencias oportunas y trabajo ya hace 5 años en este centro educativo. Bárbaro, estamos en el CAIF CLIEPS Colinas de Solimar. Uh-huh. Buenísimo. De la mano de Florencia y la misión del BID en Uruguay, pudimos conocer de primera mano cómo están viviendo y enfrentando el rezago que generó la pandemia en un centro de atención a la infancia y la familia, un CAIF, donde atienden niños de bajos recursos económicos. Los niños que están cursando 2 y 3 años en este momento en educación inicial son niños de la pandemia, ¿no? Que sus primeros años de vida lo transitaron con adultos, con su rostro tapado. Muchos niños asocian tapabocas con doctores, tienen temores. Sí hay un nivel lingüístico bajo porque realmente para mí no tuvieron mucho contacto con otros, ¿no? En lo que era las plazas, con otros adultos. Nosotros identificamos como un aumento en las dificultades en el lenguaje, Uh-huh. en la comunicación, en la socialización. Tenemos varias familias que están atravesando, procesos de diagnóstico por desvíos del desarrollo. Siempre estuvimos en contacto con las familias porque, usamos la tecnología a nuestro favor. Nos filmábamos leyendo cuentos y les enviábamos a las familias. También hicimos cajas con actividades y les enviamos cajas con actividades. Eso durante la pandemia. Después de la pandemia, sí, identificamos la dificultad que traían y, tratamos de en sala
trabajar más estos temas, ¿no? O sea, mucho diálogo con ellos. Y bueno, ahora mismo estamos invitando a las familias a que vengan a leer en sala, a realizar actividades en sala como para fomentar el vínculo con el centro y trasladar lo que hacemos en el CAIF al hogar. Ahora estamos haciendo como un foco en las miradas, en este tipo como de intercambios más sutiles, de conductas que son muy cotidianas y sencillas, pero que no siempre están presentes. También con esto de la lectura estamos haciendo una serie de valijas viajeras que van a los hogares con libros, como para fomentar este tipo de intercambios más próximos a través de la narración. El recurso tecnológico fue abusivo en ese momento, capaz que no por los centros educativos, pero sí por las familias que estaban 24/7 en casa encerrados. Y los niños tienen los tiempos atencionales, ya de por sí son muy cortos, sumada la problemática de la pantalla, es insostenible, están como picoteando todo el tiempo de una actividad a la otra y no son capaces como de concentrarse en algo. La estimulación oportuna por parte de los referentes depende de miles de factores. De lo ambiental es fundamental, una madre o un padre o el adulto referente que esté en la función de generar ese vínculo, le puede estar atravesado por 1000 situaciones que si no tiene como todo organizado y dado para poder hacerlo, no lo va a poder sostener. También yo creo que hay algo que tiene que ver con el lugar de la niñez en la sociedad y el verlo como un sujeto de derecho, ¿no? Activo. Creo que a nivel de política pública, invertir en la primera infancia es rentable hasta económicamente, ¿no? Para cualquier gobierno, porque se prevén un montón de situaciones y complicaciones que se pueden dar más adelante, y sobre todo políticas públicas como esta que trabajan con la familia. O sea, no es posible concebir a la primera infancia sin la familia. Son muy claros los efectos negativos de una falta de estimulación temprana. Pero, ¿cómo son esas familias en Latinoamérica y el Caribe que deben hacerse cargo de la educación, cuidado y alimentación de nuestra infancia? ¿Y qué otros efectos tienen en la perpetuación de la desigualdad? Mi nombre es Albert Esteve y efectivamente soy demógrafo. Estudié geografía y ciencias políticas aquí en Barcelona, me doctoré también en demografía en Barcelona. En América Latina es quizá la única región del mundo donde siempre ha coexistido el matrimonio con la unión libre, ¿no? Que no realmente no formalizan tan la unión como se formalizaba en Europa o en otros lugares, ¿no? Y digamos que la unión libre era el matrimonio de los pobres y el matrimonio era la unión de los ricos, ¿no? Al que oyen haciendo una radiografía de nuestras familias es el demógrafo catalán Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos CED, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de un capítulo para la CIR y un apasionado por los censos que encontró en nuestra región. En el capítulo se ve muy claramente que tenemos unas familias que son familias de niveles educativos más altos. Hablemos de las mujeres porque las mujeres ahí juegan un rol muy importante en cómo ha venido cambiando el hogar. Entonces tenemos mujeres con altos niveles educativos y mujeres con bajos niveles educativos. Y las diferencias en los hogares que estas mujeres conforman y en los hogares en que estas mujeres viven y también en sus decisiones de fecundidad son diferentes. Quisiera que nos cuentes un poco de eso, porque creo que eso es muy importante desde el punto de vista demográfico, pero también desde el punto de vista económico y de la desigualdad que nosotros estamos tratando de entender. Sí, hay como, digamos, una polarización de las estrategias no familiares y donde el nivel educativo es una variable muy útil para identificar estas distintas estrategias. Y lo que vemos es que entre la población, la fecundidad, el número de hijos ha caído casi para todos los grupos. También ha caído mucho la tendencia a unirse en matrimonio y ha aumentado la cohabitación libre o la cohabitación fuera del matrimonio. Pero sí que es verdad que los calendarios, los tiempos son muy distintos. Y en las mujeres de bajos ingresos o bajo nivel educativo todo sigue ocurriendo muy pronto. Es decir, que son madres a edades muy jóvenes, a muy tempranas, se unen a edades muy tempranas y sus uniones tienen un riesgo de ruptura mucho más grandes. Mientras que entre las élites o entre los niveles educativos más altos, pues todo ocurre más tarde. Y entonces esto parece que con la expansión educativa y la desigualdad, un poco también el acceso a la educación, pues ha creado lo que algunos colegas llaman de una estructura bimodal.
Y entonces un grupo donde les pasa todo muy, muy pronto en la vida, muy asociado a la vulnerabilidad, a la posibilidad de ruptura, etc. Y otro grupo que se escapa de esta situación y consigue un poco controlar más cuándo, con quién, cómo quiere formar su familia, y eso lógicamente da lugar a unas estructuras familiares más estables, menos vulnerables, etc. Y esto tiene un impacto, yo creo, muy, muy grande después sobre los niños. En este Claro. episodio del podcast hemos estado hablando con Florencia López Bo y con Horacio Atanasio de cómo los hogares de altos y bajos ingresos tienen una interacción muy diferente con sus hijos y esto genera que haya unas diferencias en las habilidades cognitivas de los niños desde muy pequeños. Y pensando en estas familias que son tan distintas y unas madres que son de más bajos ingresos y más bajos niveles educativos que tienen hijos cuando son más jóvenes y otras que los tienen cuando ya tienen más experiencia, creo que eso seguramente va a tener un impacto sobre también cómo se aborda la educación de los hijos desde muy temprana edad. ¿Qué otros efectos puede tener sobre estas familias nacer en estos distintos tipos de familias? O sea, tú tienes una persona que nace en una familia en donde es una madre o en unión libre o una madre que es soltera pero tuvo su hijo o su hija cuando era muy joven y otra madre que lo tuvo ya en un momento diferente del ciclo de vida y tiene pareja y comparten las responsabilidades. ¿Qué efectos puede tener nacer en esos dos tipos de familia? A ver, es verdad que hay la tendencia en como intentar aislar, en este caso, el hogar o la familia como la fuente de una posible desigualdad. Pero yo creo que en América Latina se superponen mucho las desigualdades, ¿no? Entonces uno tiene todos los números y la familia no deja de ser, o el tipo de hogar no deja de ser una manifestación de desigualdades previas y de cómo, en qué contexto viven, en qué lugar de la ciudad viven, qué oportunidades han tenido estas padres y madres también de formarse, qué oportunidades de desarrollarse en el mercado laboral, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que costaría mucho hacer un estudio de decir, es porque están en una familia de este tipo que les está pasando esto, ¿no? Sino que no deja de ser un conjunto de desigualdades que se manifiestan, se correlacionan mucho entre ellas y que lógicamente eso también tiene un efecto muy grande sobre los hijos, ¿no? Sí, y de hecho ustedes en el capítulo muestran algo muy importante en lo que quiero que profundicemos un poco y es ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con los niños, con la educación de los niños para las distintas estructuras de los hogares? Y hay casi como un gradiente en donde tiene uno Sí. los hogares en donde están las mujeres casadas y con la pareja y después van bajando, los hijos están mejor en términos educativos Sí. y después van bajando y van encontrando los hogares donde los niños y las niñas tienen menores oportunidades educativas y tienen un desempeño educativo que no es deseable. Cuéntanos un poco de eso, porque a mí me pareció fascinante lo que encontraron precisamente pensando en ese rol protector que juega la familia extendida, el núcleo, el hogar que va por fuera del núcleo por lo general más pequeño. A mí esos resultados también nos sorprendieron, la verdad, y le pedí a mis coautores que los revisaran por delante y por detrás, porque es decir, ya esperábamos que los hijos que están en hogares cuyos padres están casados pues estuvieran más cercanos al nivel que se les supone por la edad, es decir, hubiera mejor datos escolares dentro de los que se pueden medir con el censo, que son pocos, ¿no? También esperábamos que pues, detrás del matrimonio podría venir una pareja cohabitante, etcétera. Lo que no nos esperábamos es que los niños en hogares donde está solo la madre, comparativamente pensábamos que sería un efecto peor, digamos, ¿no? Es decir, que tendría un efecto o una visibilidad mayor en el menor rendimiento de los niños, ¿no? Y lo que nos sorprendió más es que los que están con el padre solo, eso es lo peor. Es decir, que privar a la ausencia de madre era lo peor, ¿no? Mejor que estar con la madre sola que con un padre tóxico, digamos, en casa y que, no sé, eso ya es especulación, ¿no? Eso es especulación, pero me gustaría que especulemos un poquito yo sé que eso ya va un poco más allá de los datos. ¿Por qué crees? Sí. Yo pensaba un poco qué puede llevar a que tengan peores resultados educativos los niños que están en hogares con padres solos. Puede ser que el padre, por un imaginario de que es un hombre y de que es la paternidad, no sustituye también las funciones que hace una madre. Puede ser también que vengan de hogares que la madre no esté, sea por unos procesos muy difíciles y por eso la madre no esté ahí. Entonces son hogares que ya vienen complejos desde el inicio y entonces tienen como unos traumas encima que nosotros no sabemos muy bien qué son.
Quisiera como que especules un poquito sobre eso y con el énfasis de que es una especulación y que sería interesante entenderlo, ¿no? Digamos, aquí podría haber un efecto de selección, es decir, que los hogares donde acaba ocurriendo esto son hogares que ya venían marcados por una cierta complejidad, dificultad, etcétera. También podría ser que no hay esta selección y que simplemente, pues, por las diferencias históricas de comportamientos de género y las diferencias de género que hay en el cuidado de los hijos, pues los hombres estén menos capacitados para hacer un cuidado más de calidad de sus hijos. No tanto por un tema así biológico, sino por un tema de acumulación de roles que han sido históricamente muy desiguales y una distribución de responsabilidades que históricamente pues, ha dado a la mujer un papel mucho más relevante, pero a la otra vez obligado de respecto a sus hijos, ¿no? Pero podría, una de las hipótesis a comprobar sería efectivamente cómo los roles un poco de género pues han ido repartiendo unas tareas que cuando la mujer está ausente, pues no, nadie las suple. Es clave acá reconocer la gran diversidad de uniones y tipos de familias que hay en nuestra región, sin que ninguna sea mejor que la otra. No es claro si los matrimonios garantizan una estabilidad que le permita a los niños tener un mejor desempeño en el colegio, o si ese mejor desempeño simplemente se da porque las familias más ricas, las que más se casan, tienen mayores recursos económicos y educación para apoyar la continuidad de sus hijos en el colegio. Mi nombre es Ariel Bijarra, soy de aquí de Argentina, estoy viviendo en la ciudad de Las Parejas. Soy integrante de un matrimonio igualitario, tengo 3 hijos, formamos la primera ONG que logró personería jurídica en Argentina y en Latinoamérica, que ayuda a que los pretensos adoptantes puedan formar sus familias y además, bueno, militamos por los derechos del colectivo LGBTI. Conversamos con Ariel Bijarra, autor del libro La Búsqueda y famoso en Argentina cuando él y su esposo se convirtieron en la primera pareja gay en adoptar. Y las familias, por lo general, buscan ser padres de unos niños que nosotros le decimos ideales, que son bebitos, ¿no? Entonces, la verdad es que no se juntan nunca el deseo y la necesidad porque los niños que están en espera son niños mayores de 7 años hasta los 18. Básicamente hemos visto que lo que ocurre entre los 0 y los 3 años pues, va a marcar su futuro. Ustedes reciben a los niños muy chiquitos. Cuéntanos un poquito de esos primeros años de tus hijos. Sí, nosotros recibimos a Olivia, que fue la primera, la conocimos con 28 días. El caso de Olivia, bueno, fue el que de algún modo hizo público nuestro trabajo y demás, pero bueno, porque hubo muchas críticas, fuimos los primeros en Argentina que adoptamos un bebé por medio del Registro Único Nacional de Adoptantes, y el ruido era, ustedes están de moda, los gays, utilizaban otra palabra en realidad mucho más agresiva, por eso les dieron una niña, y lo que no sabían, que detrás de la historia de nuestra primera hija, podía haber una patología que era el VIH. Entonces, pasaron 10 matrimonios que dijeron que no por ese riesgo de esta patología. Y nosotros dijimos que sí, obviamente, porque no era un impedimento. Por suerte, para ella, porque nosotros aceptamos ese desafío, no lo tiene. No es que lo negativizó, no lo tiene, pero el tratamiento hubo que hacérselo. Y luego a los 4 meses de haber nacido Olivia, en su momento en Argentina existía la ley de adopción directa, que se sacó del Código Civil y Comercial en el 2015, fuimos papás de Victoria. Yo te cuento en la brevedad, y es maravilloso, pero hubo un recorrido largo de 6 años donde realmente rozamos el borde de la locura, porque es la realidad. Y en esta recorrida que hicimos de buscar, rindió sus frutos, por suerte, y nos convertimos en papás de 2 hermosas niñas. Y luego fuimos familia de solidaria o de acogida, se llama, que es temporal, en realidad hasta que a los niños le buscan un hogar, de Pedro, y bueno, y el juzgado decidió que Pedro se quedara con nosotros porque había formado un vínculo con quienes serían sus 2 hermanas luego, y obviamente con nosotros que somos sus padres. Así que es todo muy como hermoso, pero hubo detrás una gran lucha. Yo siempre digo, creo que pasa en el mundo donde ni siquiera todo el dinero te garantiza que seas padre, porque hay gente que ha intentado todo y no ha sido. El ser papá de 3 niños, el haberla luchado, creo que eso rindió sus frutos, por eso lo volcamos en esta organización, que es Acunar Familias, para poder acompañar a otros, para lograr que más niños tengan sus familias
más que nada motivados por la historia de mis hijos. Yo siempre pienso que uno de esos niños que espera una familia pudo haber sido mi hijo y no quisiera que vivan así, ¿no? Siempre me preguntan, ¿tus hijos qué dicen? Y mis hijos están creciendo con 2 papás. Entonces para ellos es completamente normal. Quizás para el afuera no es tan normal o tan común. Hoy por hoy, que mi miedo era cuando se escolarizaran, es súper normal, súper natural. De hecho, creo que el estereotipo de familia, como se tenía pensado hace mucho tiempo, papá, mamá, un niño, una niña, se fue desconstruyendo desde que existe el divorcio, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy tenemos niños que son criados por un papá, por una mamá, por 2 mamás, por un abuelo, por una tía. Y creo yo que es más un miedo de los adultos a raíz de la ignorancia, ¿no? Somos familias, simplemente eso, nos construimos en base al amor. Obviamente que tratamos de prepararlos para que el mundo no los dañe. Son procesos que ellos van a tener que transitar, quizás sí, quizás no, pero yo trato en lo personal con mi pareja de darles herramientas y de darles seguridad. ¿Y cómo se les da esa seguridad? Diciéndoles la verdad. Para terminar, quiero hacerte una pregunta con lo que empezamos. Si pensamos en Lorena, la persona que estuvo contigo en la escuela pública en primaria, ¿qué riesgos generó para personas como Lorena o genera para personas como Lorena esas brechas de desigualdad tan grande cuando uno ve tu trayectoria de vida y la trayectoria de vida que tuvo Lorena? Bueno, claramente en el caso de ella es muy claro, o sea, un embarazo adolescente, tener que tener un cuidado de un niño de una manera tan precoz, tan temprana, genera que ella haya tenido que interrumpir su trayectoria educativa, que haya tenido que interrumpir su posibilidad, su probabilidad de entrar a un empleo de mayor calidad. Ahí es donde vamos viendo como los efectos acumulativos de esta desigualdad temprana, ¿no? Y son efectos acumulativos que seguramente se están transfiriendo al hijo o la hija que tuvo Lorena a los 15 años, ¿no? Que seguramente también va a entrar en una brecha y se perpetúa la desigualdad. Florencia, muchas gracias por acompañarnos. Nos queda muy claro que invertir en primera infancia es una inversión que los gobiernos de la región y que la sociedad como un todo debe estar promoviendo y ojalá lo sigamos haciendo en nuestros países. Gracias, Ana María. No sabemos si Lorena y su hija pudieron salirse de la trampa de pobreza y desigualdad que pueden generar el embarazo adolescente y la falta de estimulación temprana. Lo que sí podemos concluir es que sería más justo nacer en un país donde el Estado garantice que el futuro de un niño no dependa de algo tan aleatorio como la cuna, el género o la raza que le tocó en suerte. Quisiéramos que en esos primeros 3 años, sin importar qué tan ricos o pobres son nuestros padres, recibamos el mismo trato. No se pierda nuestro próximo episodio de Pensar la Igualdad, donde hablaremos de las desigualdades que genera el color de nuestra piel y de cómo esta problemática tiene raíces coloniales. Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. No dejen de suscribirse a nuestro canal de Voces en Acción, www.spreaker.com/show/Voces en Acción. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Ana Libisch, Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Juliana Quigua. La música original es de Ignacio Herbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la Igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Beat. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.